Comienzo de año con homicidios, cuerpos desmembrados en Canales y hasta un atentado en Santa Fe. ¿Cómo está la seguridad en Bogotá? ¿Está en crisis? Bienvenidos a Sala de Redacción. Sala de Redacción. Para analizar este tema en nuestro capítulo de hoy, pues Marta Soto de la Unidad Investigativa, editora, ¿cómo ha estado? Muy bien, muy preocupada, pero también con cifras interesantes sobre lo que está pasando en la capital con relación a otras ciudades. Y también nos acompaña el secretario de Seguridad, doctor Restrepo. Bienvenido a Sala de Redacción. Hola Mauricio, Marta, buenas tardes, muchas gracias y aquí atento a que conversemos. Bueno, arranquemos con algo claro. ¿Estamos o no en crisis en temas de seguridad? Porque hay denuncias, hay videos, hay una cantidad de cosas, homicidios, cuerpos desmembrados. ¿Estamos en crisis, sí o no? ¿Cómo lo toman ustedes? Mire, mi respuesta es precisa en señalar que para un secretario de Seguridad es imposible que ante la ocurrencia de un hecho delictivo, un hecho criminal, le diga a los ciudadanos no pasa nada. No. El país hoy en día enfrenta una situación de desafío a la seguridad. Nosotros durante años fuimos mejorando en eso que se denominaba como el conflicto, y en las ciudades pasaban cosas que no eran muy conocidas. En la medida en que eso, que fue la época de lo que llamaban el conflicto, fue debilitándose, empezó a visibilizarse lo que pasaba en las ciudades. Y en todas las ciudades de Colombia, y en esta ciudad, esta es una ciudad de 10 millones de habitantes, ocurren delitos y hay unos fenómenos criminales que tienen muchos años. Sin embargo, ocurriendo crímenes que nos toca enfrentar, que nos toca resolver, cuando a mí me plantean que hay crisis, me toca decir que el 1 de enero del 2024, el señor alcalde Galán recibió una ciudad en la que de 11 indicadores de crimen de alto impacto, 10 estaban deteriorándose, 10 habían empeorado. Y que el 1 de enero del 2026, de los 11 indicadores de alto impacto, 9 están disminuyendo. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que es lo que rige nuestro diálogo con los mismos estándares, dice que una crisis es cuando de una situación inicial las cosas empeoran frente a la situación donde yo hago la observación o la situación final. Y si yo tenía 10 indicadores de 11 deteriorándose cuando empezamos y hoy en día tengo 9 de 11 mejorando, pues no hay una crisis. Hay crímenes, hay situaciones de seguridad difíciles, hay unas economías criminales más fuertes que nunca en la nación. Y como lo ha dicho el señor alcalde Galán, Bogotá no es una isla. Ese crimen fortalecido en Colombia, ese crimen que ha ganado espacio en Colombia, quiere llegar a esta ciudad y a nosotros nos toca combatirlos y lo combatimos todos los días, todo el año con nuestro trabajo. Bueno, Marta, usted también tiene conocimiento porque además ha hecho un estudio, una investigación alrededor de todo lo que normalmente cubren, que el crimen organizado definitivamente es uno de los puntos claves aquí, no solamente en Bogotá, sino en las otras capitales. Sí, yo creo que en parte tiene razón el secretario de Seguridad de Bogotá en que Colombia no puede mirarse solamente por ciudades, sino que esto es un todo. Y pues con el fracaso de la paz total, en donde las organizaciones criminales se fortalecieron, en donde están en la mejor época, están en el Disney de la cocaína, del tráfico, por supuesto. Okay. Estamos hablando de 250.000 hectáreas de cocaína, estamos hablando de tráfico de armas, eso es cierto. Pero acá yo creo que las personas que nos están viendo quieren diferenciar un poco entre esa delincuencia organizada, la que está disputándose cabeza a cabeza el microtráfico, que aquí ya no le debíamos decir microtráfico, sino narcotráfico que hay en Bogotá, y también el otro que es el que impacta a la gente que nos está viendo. Casos como por ejemplo el de Nel Felipe Cubides, el profesor de la Universidad Externado de Colombia, por ejemplo el de Jean-Claude Bossard, que ese es un tema que desencanta a cualquiera, en donde ya habían advertido el propio alcalde que había una banda que estaba en el norte de Bogotá robando en una moto naranja, y después vemos cómo asesinan a un joven que estaba hasta ahora empezando la vida. La brutalidad con la que en Masuren atracaron a esos dos adultos mayores, yo creo que aquí hay que diferenciar. Por supuesto que Bogotá no puede estar ajena a lo que está pasando en Cali y lo que está pasando en Medellín, del desmadre de estas organizaciones criminales.
criminales. Pero también hay otro tipo de organizaciones que es la que golpean más a la ciudadanía, en donde necesitamos una respuesta de choque más directa. Y en esa no podemos echarle la culpa a la paz total, sino que tenemos que saber qué es lo que está pasando y cómo enfrentar esos fenómenos. Eso le iba a preguntar, ¿qué asume el distrito? Esta sí es responsabilidad de nosotros, aquí sí tenemos que meterle nosotros Hay algo el tema. importante, Mauricio, que decir es que el distrito nunca ha descargado responsabilidad de nada en lo que tiene que ver en seguridad. Aquí la Policía Metropolitana, la Fiscalía Seccional, pues la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, la Brigada 13 y la Secretaría de Seguridad atendemos todos los desafíos de seguridad que ocurren. Y eso aquí nunca hemos pasado la posta a nadie más o decir que alguien más tiene que venir a hacer. ¿Han pedido refuerzos de policía? No, Eso es otra cosa. pues lo que pasa es que una ciudad que tiene 10 millones de habitantes, pero apenas tiene 16.000 policías, yo le voy a decir, 10 millones es 8 millones que viven ordinariamente y 2 millones de personas que llegan de la periferia todas las mañanas y se van por la noche. Nueva York, que tiene 8 millones de habitantes, tiene 55.000 policías. Bogotá ha tenido durante los últimos años 16.000. De hecho, haber recuperado esos indicadores de seguridad durante estos 2 años es un acto que demuestra el compromiso de la Policía Metropolitana con la ciudad y su trabajo. Aquí hay que reconocer el trabajo que el primer año hizo el general Gualdrón y que en el año 2025 hizo el general Cristancho, porque su capacidad operativa, su capacidad de comprensión de los problemas es la que ha permitido debilitar los indicadores de seguridad o llevarlos a más bajo. Ahora, vuelvo y señalo, el trabajo que se hace que logra disminuir los indicadores no significa que se haya resuelto el problema. ¿Y por qué no significa que se haya resuelto el problema? Porque hay factores que escapan a la administración, que escapan a la policía, que escapan a la brigada, que escapan a la misma fiscalía, que no han sido resueltos. Y les voy a poner ejemplos. Por ejemplo, desde que se firmaron esos acuerdos de La Habana, en Colombia no existe, y hay que decirlo desde cuándo fue, una política de control de armas, municiones y explosivos. ¿Cómo puede ser que las granadas caminen entre los delincuentes, no en Bogotá, en todo el país? Yo recuerdo, yo empecé a trabajar en este tema en el año 1999. Por allá en esa época, que una organización tuviera una granada era un asunto muy grave. Y hoy en día cualquiera puede tener una granada en este país. ¿Eso por qué pasa? Porque no hay control de arsenales, porque no hay control de tráfico de armas. Y eso no lo podemos hacer en el distrito. El año pasado, la Policía Metropolitana realizó la mayor cantidad de incautación de armas desde hace 8 años. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y entonces por qué sigue habiendo armas en manos de los delincuentes? Porque nosotros quitamos, pero siguen entrando. Y entonces, mientras el flujo de entrada no se pare, el trabajo de nosotros es, como lo dijo un día el señor alcalde, una bicicleta estática. Eso número 1. Número 2, ¿qué financia la delincuencia en Bogotá? Porque ustedes me están diciendo, crimen organizado no, hábleme de delincuencia. Lo que hemos identificado que financia la delincuencia en Bogotá es la venta de marihuana. ¿La venta de marihuana? La venta de marihuana. Okay. La venta de marihuana es lo que paga a los ladrones, a los extorsionistas, a los asesinos, a todos esos delincuentes. Y entonces la sociedad, de unos años para acá, decidió que ese era un asunto que tocarlo era casi que un tabú. Y yo no estoy, viendo durante 2 años del trabajo acá, dispuesto a no decir la verdad. Donde encontramos hacer un allanamiento de extorsionistas, un allanamiento de celulares robados, un allanamiento por hurto de vehículos, casi siempre encontramos un expendio de marihuana, casi siempre encontramos un expendio de droga. Entonces yo lo he dicho, Mauricio, ayudarnos al trabajo en las ciudades en delincuencia, no en el crimen organizado que es muy grande, sería fabuloso si el gobierno nacional no deja salir la marihuana del Cauca, porque la marihuana es la plata con la cual se le paga a los delincuentes. Tercer elemento, la ley con la cual hoy se persigue el delito, Mauricio. Eso le iba a preguntar, el tema de capturas y el tema de justicia. Hay 2 formas en las cuales se captura a la gente. Una es la flagrancia, que es cuando uno lo cogen, como dicen vulgarmente, con las manos en la masa, ¿cierto? Y otra que es por orden judicial, y es cuando se realiza una investigación y un juez dice, mire, aquí hay elementos suficientes para privar de la libertad a alguien que probablemente es responsable de un delito y debe ser vencido en juicio. Esos son los 2 caminos para una captura. No hay otra forma. No es que yo
creo que puede ser culpable y lo puedo capturar, que a veces como ciudadano uno cree. Es que todo el mundo sabe que eso no es suficiente. En esa que tiene la investigación, del total de las capturas que ha hecho la Policía Metropolitana en 2024 y 2025, más del 85% han quedado intramurales. Las otras, casi en su mayoría, han salido de la cárcel porque hay un concepto dentro del derecho penal que llaman los subrogados penales, que dan unas garantías que hacen que la gente pueda defenderse en libertad. Nos acaba de pasar con unos extorsionistas que de los 39 que capturamos, demostrados extorsionistas, pues tienen que ser vencidos en juicio, pero las pruebas que nosotros tenemos lo demuestran, están en la calle 16 defendiéndose en libertad. Imagínese un extorsionista defendiéndose en libertad, pues mientras se defiende, seguramente está tratando de extorsionar. Venga, le termino el cuento. Entonces, 85% al menos. En la flagrancia, ¿qué es lo que al ciudadano le preocupa? A la señora que le intentaron robar la patineta con unos cuchillos en un puente, al señor que le quitaban un celular, a los señores estos En Masurén. del Masurén. Si uno captura a esos individuos en flagrancia, del 100% de las capturas que la Policía Metropolitana hizo en flagrancia el año pasado, que superan las 30.000, solo el 6% Se quedó en la cárcel. se quedó en la cárcel. Entonces pasan cosas como esta, Mauricio. En el asesinato del joven Harold Aroca, uno de los 2 asesinos que ya capturamos, una investigación que en el transcurso de 2 meses y medio ya tenía 2 capturados responsables directos. Uno, cuando fuimos a mirar, antes había sido un ladrón de carros. Sí, el reincidente Sí, reincidente. típico. Pero más que la reincidencia, Marta, yo diría aquí que nuestra justicia hoy en día es una justicia sin herramientas. Hoy en día el delincuente tiene garantías y el ciudadano no cuenta con ellas. Sí. Y entonces uno ve, y en muchos casos, mire, en casos Las de violencia famosas intrafamiliar, las famosas anotaciones que no son que no nada. sirven- no sirven para nada. Y adicionalmente eso nos lleva a tener que hay procesos judiciales por cosas que son el inicio de una carrera criminal, que no es una carrera criminal consolidada, que compiten en el sistema judicial, que es bien estrecho, en tiempos y en recursos para poder resolverse, con uno que puede ser, digamos, una masacre. A ver, Entonces, lo genera- o un magnicidio, como O- pasó con ese es otro Miguel cuento. Uribe Turbay. Entonces- Porque no podemos perder de vista que descubrimos, y mucho de esto lo hizo la prensa, que detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay había una banda que estaba en el barrio El Muelle, que ni siquiera estaba identificada, en donde casi todos eran reincidentes. O tenían procesos en Caquetá, o tenían procesos en Cali, o tenían procesos en todos lados. Ahí quiero anotar 2 cosas sobre lo que usted dice del armamento. Claro que hay armamento. Los fusiles con que mataron, por ejemplo, a 2 esmeralderos en uno de los barrios Además, más chic de Bogotá. Un rifle de kilómetros de distancia con una mira no sé qué, con tecnología de punta. Las granadas que están utilizando para los atentados, pero también hay otro tipo de armas que está utilizando la gente común y corriente. Y yo creo que aquí hay un problema que hay algunos que incluso están ejecutando la justicia por mano propia. Y cuando hay jornadas de que quieren entregar las armas, ustedes no se imaginan el trámite para entregar un arma. O sea, eso es absurdo. Yo no sé si ustedes podrían, señor secretario, hacer algún tipo de jornada para que los bogotanos se desarmen. Hay gente que se desanima porque tienen que sacarle foto a las armas, tienen que llenar 2 o 3 formularios, tienen que hacer una cantidad de cosas que la gente dice, pues sigamos guardándola debajo del colchón. Y el peligro es que cuando tienen algún problema, a veces la utilizan, sobre todo en el Día de las Madres, sobre todo en diciembre, porque... En las fechas clave. Exactamente, eso es una cosa. Y otra que a mí sí me gustaría preguntar, y esto es una simple pregunta, es que hay mucha gente que defiende el consumo de la dosis mínima de marihuana y de otro tipo de cosas. Yo les preguntaría a esos señores, a esas señoritas que viven en edificios elegantes de Bogotá, ¿ustedes se han preguntado quiénes son los jíbaros? Incluso de congresistas que aseguran que ellos también consumen marihuana, pues esos jíbaros son los que generan violencia. Y yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión de sociedad, porque sí creo que estamos como moviendo muchos linderos de lo que tiene que ver con la justicia y en pro de la supuesta dosis mínima y el libre desarrollo de la personalidad, estamos alimentando a este tipo de bandas criminales. Casi todas terminan distribuyendo las drogas en el norte de Bogotá.
Bueno, voy a establecer una pregunta que me parece interesante. El secretario hablaba ahorita de que en épocas anteriores o en años anteriores, la baja de cierta manera del nivel de conflicto armado en el país había dejado sobre la mesa cómo estábamos en las ciudades. Pero yo estoy viendo esto, me perdonan la expresión, pero llevados en todo el territorio nacional más las ciudades. El gobierno nacional, porque usted ha tenido la oportunidad de hablar, Marta, con las cabezas de las fuerzas militares, ¿tienen cabeza para lo que está pasando en las capitales? ¿En Cali, en Bogotá, en Medellín? Yo creo que eso está, y por favor corríjame usted, secretario, eso está como priorizado. Obviamente ellos no van a ir detrás de los de la banda del Paseo Millonario, que se llevaron al profesor del externado. A ellos no les interesa eso. Ellos quieren saber cuáles son las estructuras criminales que están actuando aquí en Bogotá y cómo, digamos que está el Tren de Aragua disputando esos territorios que se manejan acá. Así que la respuesta, ellos están viendo el tema macro. Y lo que los están dejando hacer por ahora, porque acuérdense que la mayoría eran gestores de paz, estaban en mesas de diálogo, estaban en tregua. Hasta ahora está volviendo a reaccionar las fuerzas militares. Yo creo que perdimos mucho tiempo, perdimos hombres de inteligencia, creo que menos en Bogotá que en otras ciudades, en donde antes sabían con anticipación qué podía pasar o podían identificar de manera inmediata quiénes eran los responsables. Ahora con la desarticulación de varios grupos de inteligencia, eso está por hacer de nuevo. Entonces yo creo que la respuesta es no les interesa en este momento el raponazo, el caso del profesor Nel Felipe Cubides, eso no les interesa. Quieren saber es cómo están esas estructuras, bueno, y las tenemos acá, las tenemos en las universidades, las tenemos reclutando gente. Aquí se hizo un trabajo muy bueno, por supuesto la alcaldía participó, el CTI de la Fiscalía también y la policía ni más ni menos, para desarticular un tema que nosotros habíamos denunciado acá y eran los reclutadores y los milicianos del ELN en la Universidad Nacional. Entonces yo creo que esa es la muestra de que sí se puede. Pero acuérdense que por ahí había una carta rondando en el Congreso que estaban pidiendo que los que habían sido judicializados en el estallido social por atacar a policías y por atacar a civiles, pues estaban pidiendo que los liberaran, ¿no? Entonces yo creo que también es un momento de reflexión de la sociedad bogotana y colombiana para saber qué es lo que realmente queremos. Bueno, secretario, yo tengo un dicho a mis compañeros periodistas y les digo que me entienda la tía Rosalba. Entonces, mi tía Rosalba es una mujer adulta mayor que ve todos los días noticias y dice, pero ¿cómo está pasando esto? Cuando ve una noticia como la que registramos de un desmembrado, por ejemplo, que aparece en un canal, ¿qué es lo que pasa para llegar a ese grado de noticia, de estupor, además de una comunidad? ¿Qué es lo que se refleja allí en términos de bandas criminales o de delitos? Bueno, a todos los ciudadanos lo que hay que decir es que normalmente esos delitos, esos casos que tienen tal grado de brutalidad, están concentrados, lo que nos muestra, digamos, la patología, por decirlo de alguna manera, del crimen, es que están concentrados en narcotráfico. El crimen asociado al tráfico de drogas. A la venta que usted decía, marihuana. No, a la estructura general del crimen. Es decir, el comportamiento de los criminales que distribuyen drogas es un comportamiento extremadamente violento. Ok. Y ahora me preguntaba... Y más de grupos extranjeros, ¿no? Porque tenemos que hablar con certeza que los venezolanos incrementaron... Usted lo acaba de decir, usted lo acaba de decir, pero el Tren de Aragua tiene una violencia sin precedentes. Yo, Marta, además, déjeme, yo le digo una cosa, porque a mí siempre me da mucho miedo que cuando vemos casos en específico se generalicen y terminen golpeando a gente que no tiene nada que ver. Hay una migración venezolana en Colombia que es poderosa en términos de lo que nos brinda como sociedad y en la mezcla que hay en esa migración. Pero los delincuentes, ayer presentamos 10, que llegaron en noviembre y en diciembre ya habían cometido 2 homicidios. Entonces no son migrantes, son delincuentes que vinieron acá a buscar la oportunidad de cometer delitos y como delincuentes ya están judicializados tras las rejas, no por flagrancia, sino por una investigación expresa de la Policía Metropolitana que en un mes logró ponerlos tras las rejas. Ahora, lo que hay aquí entonces es que el negocio del narcotráfico, y yo la verdad me pregunto, ¿a qué horas nos borraron esos recuerdos? Porque miren que ustedes dicen, no, los venezolanos, no. Recuerden que el señor Pablo Escobar puso una bomba en la calle 93 para matar un poco de gente inocente porque es extremadamente violento. El narcotráfico es violencia, es muerte, es destrucción de familias.
Aquellos que venden drogas no le están haciendo un favor a la sociedad, son extremadamente delincuentes, corrompen la democracia. Bueno, pero también, Y así- pero también acordémonos de que intentaron borrar El Gas, intentaron borrar este periódico, borraron uno que fue El exactamente. Espectador. Entonces- o sea, pero no podemos volver a esa época del narcotráfico. No podemos, pero usted lo decía claramente. Sí, pero, Entonces, pero por ejemplo, aquí tenemos que, yo sí quiero hacer énfasis en una cosa, y es que desde Bogotá y desde Colombia se han hecho investigaciones transnacionales sobre esa organización del Tren de Aragua, y eso tenemos que reconocerlo. Y dígame si no, porque nosotros también contribuimos en algo cuando empezamos a descubrir que había unos DJ que estaban lavando plata del Tren de Aragua. Es que es complicado. Y vimos cómo eso tiene mucho que ver con el atentado que hubo en Santa Fe hace tan solo unos días. Entonces- Eso es una investigación transnacional. Incluso esto sirvió para que países como Chile o como Ecuador empezaran a seguirle la ruta a temas que estaban aquí en Bogotá, como un tal Eric, que ustedes lo capturaron, era el que compraba las franquicias en Venezuela a los cabecillas del Tren de Aragua y las distribuía hacia toda América Latina, y todo se gestionaba desde Bogotá. Eso tiene que ver con lo que está pasando en el barrio Santa Fe. hay otro caso. El del año 2024, la Policía Nacional, aquí como hubo un núcleo muy grande que durante los años 2020 al 2024 se posicionó en Bogotá y se expandió en el crimen de criminales venezolanos, la Policía Metropolitana de Bogotá ha sido uno de los ejes de esa investigación que usted señala. En el año 2024 se capturó a un criminal, la Richanga, Sí, claro. que se capturó en Circasia, Quindío. Ese criminal, la Richanga, manejaba el crimen de Santiago de Chile desde Circasia, Quindío, creo que lo recuerdan. Asimismo ese criminal Eric y otros muchos, Mini Pepsi, Ratón, un poco de esos bandidos que han sido puestos tras las rejas por la investigación que con el apoyo de la Dirección de la Inteligencia de la Policía, de la DIJÍN, la Metropolitana ha desarrollado. Déjeme decirle una cosa para terminar lo del desmembrado de las personas que quieren saber. Esos delitos entonces están enmarcados casi siempre en crimen organizado y el narcotráfico es un factor casi siempre coincidente. Entonces, lo que hacemos en Bogotá para luchar contra ese crimen es golpear las estructuras de narcotráfico, judicializar a los responsables de eso, quitarles la droga. Estos años hemos aumentado la incautación de droga, pero sin duda alguna marchitar el narcotráfico no es un asunto que solo se pueda lograr con el trabajo de las autoridades de esta ciudad. Marchitar la droga, volver a debilitar el narcotráfico, tiene que volverse un propósito nacional, porque si no se vuelve un propósito nacional, se traduce en cosas como la siguiente, en que se nos volvió paisaje el contrabando en las calles. Ese contrabando es la legalización del recurso que produce el narcotráfico y es donde se termina la cadena con la cual se compran armas, explosivos, municiones, se trafica con personas, se acuchilla personas. El narcotráfico nunca dejó de ser, y yo no sé a qué hora nos borraron eso como lo decía, nunca dejó de ser el núcleo del multicrimen. El narcotráfico es el que le da vida a cada uno de los motivos criminales que ustedes dicen que están en el nivel nacional, ¿cierto? Y los delincuenciales también. La delincuencia no es producto de una insatisfacción. La delincuencia que se produce en las ciudades es el resultado de una máquina criminal que supera las ciudades. Bueno, y que aquí yo le iba- dicen microtráfico, Ah, ¿no? bueno, sí. Otra cosa, pero hay un elemento que a mí me preocupa mucho y ya tiene que ver con el delito que se encuentra la gente, lo que les decía de la tía Rosalba, en la calle. Y es algo que, sin lugar a dudas, y con esto yo creo que vamos cerrando nuestro capítulo, que podríamos tener segunda y tercera parte, prácticamente Me es parece bien. absolutamente. Pero hay un punto que es clave y es la justicia por mano propia. Porque la gente ve que no se solucionan sus temas, o por lo menos su percepción de seguridad en los barrios. A veces hasta se siente mucho más insegura en los barrios. En las diferentes encuestas de Bogotá, como vamos de los últimos años, hay un factor que se ha ido incrementando y es que ya no se sienten tan seguros en los barrios, por lo menos en términos de percepción. ¿Qué decirle a esa gente, Secre? Bueno, mire, hay una cosa, uno tiene que, ustedes que son la prensa y que contribuyen a crear una idea dentro de la sociedad en unos valores democráticos además, uno que es funcionario no puede aislarse de un principio general. La ley es una. Quien transgrede la ley se convierte en criminal. Así no esté favoreciendo el sistema en general su tranquilidad. Porque cuando uno empieza a generar espacios de flexibilidad,
entonces la ley pierde valor. Y yo creo que eso pasó durante muchos años. Por eso nunca, por lo menos de mí ni de este gobierno, escucharán que la justicia por mano propia o la tal paloterapia es algo que hay que validar. Y no hay que validarla porque adicionalmente genera confusiones que le da espacio a los mismos criminales. Es así como los extorsionistas llegan a los lugares y entonces a través de supuestos grupos de paloterapia, entonces dicen, es que yo vine a prestarle a usted seguridad y empiezan a someter a la gente por la extorsión. Unas microautodefensas. Exactamente. Y en eso la sociedad no tiene que tener duda. Ahora, basado en ese principio, tengo que señalar que nuestra nación, y le pido disculpas a los ciudadanos si yo soy insistente en esto, y no le metan política, entiéndanlo como nuestra estructura institucional. Nuestra nación hoy en día está retrasada en definir las reglas cómo vamos a luchar contra el delincuente. Porque con lo que tenemos hoy con leyes, las ventajas son más para los delincuentes que para las instituciones y para los ciudadanos. Y alguien podrá decir, pero qué descarado, ¿cómo reconoce eso? Es que si uno no habla de la enfermedad, no encuentra la cura. Si seguimos diciéndonos que con lo que hay hoy en día logramos vencer al crimen, vamos a perder más. No hay. En el Congreso de la República hace muchos años no hay una discusión seria sobre las normas con las cuales hay que enfrentar el delito. Es más, se los voy a poner en esta condición. El delito evolucionó y la institucionalidad se quedó en años atrás. La institucionalidad no logra leer cuál es el desafío. Cosas como cuáles. Marta, y usted me corrige lo que estoy diciendo. Hace unos años, portar un arma ilegal lo llevaba a uno a la cárcel inmediatamente, no había duda. Hoy en día tenemos infinitos casos de gente con armas ilegales, con antecedentes, que son dejados en libertad. Otra cosa, es increíble que en Colombia, con la epidemia de violencia que enfrentamos no de este año, ni solo en Bogotá, miren lo que pasa a lo largo y ancho del país, ejercer violencia no permitiera ninguna garantía diferente a estar tras las rejas. ¿Por qué? Porque es una persona que al menos necesita concientizarse que el uso de la violencia en nuestra sociedad no es permitido. Y nosotros como sociedad hoy en día tenemos dualidad frente a la validez de la violencia. Eso que usted me pregunta de la paloterapia es una dualidad de la sociedad sobre el uso de la violencia. Y no vamos a lograr vencer el crimen y no vamos a lograr avanzar de manera sostenida y consistente en construir de seguridad si como sociedad no tomamos la decisión de que la violencia no es permitida y quien cometa violencia va tras la regla. Y ahí estábamos viendo el caso de la 68, cerca del Costo, de una tragedia en donde 2 adultos mayores pues resultaron muertos en un hecho increíble de justicia por mano propia que tristemente se llevó a estas 2 víctimas y pues dejó toda una tragedia en una familia. Marta, pero analizando lo que viene, ¿usted cómo analiza alrededor del diagnóstico que hace a partir de las cifras del secretario, cómo analiza Bogotá y las otras capitales del país? Sobre todo con lo que se viene políticamente. Yo creo que Bogotá menos, pero digamos que el denominador común es un divorcio entre capitales como Cali, como Medellín, como Barranquilla, con el gobierno nacional. Y lamentablemente esto es un tema de ideología. Estamos en una transición en donde ustedes pueden depositar su voto en las elecciones legislativas y en las elecciones presidenciales para tratar de establecer quiénes son los líderes que pueden hacer un cambio y que no pueden haber divorcios entre los alcaldes y el presidente de la República para tratar temas tan delicados como el de la seguridad. Si no hay ese cambio, si no hay esa conexión, sea el que sea quien gane, vamos a seguir en ese tire y afloje en donde ciudades como Cali están literalmente postradas por el AMPA y Bogotá está tratando de manejarlo. Y yo creo que si no hay políticas públicas y no hay trabajo conjunto, vamos para el despeñadero todos. Y a esto, me da pena con ustedes, también hay que agregarle la intolerancia que está viviendo la sociedad. Riñas. Esos niveles de violencia que vemos desde las redes sociales hasta las calles. Entonces, o tenemos un alto en el camino para hacer políticas públicas, hacer alianzas con el gobierno nacional que venga y con lo que resta de este, o podemos correr el riesgo de seguir deteriorando la calidad de vida de todos y pues con vidas humanas. Es que esto no son números. Y a mí me parece que este es el momento de pedir que la gente entregue sus armas, pero no con ese tipo de problemas que hay que hacer y que hay que tomarles fotos y dejar. Ustedes deberían hacer campañas para que la gente también se desarme, porque cuando alguien sabe que tiene un arma debajo del colchón, puede utilizarla incluso contra su familia. Así que yo creo que hay que empezar a desarmar también los corazones. Bueno,
bueno, nos podríamos quedar aquí más tiempo. Voy a comprometer al secretario y también a Marta para hacer un segundo capítulo próximamente alrededor de riñas y de intolerancia, que es un tema determinante no solamente en las cifras del año pasado, sino en lo que viene para este año 2026. Pero a ustedes muchísimas gracias por participar con nosotros en Sala de Redacción. No, Mauricio y Marta, gracias. Y yo les quiero decir por qué les agradezco mucho que me inviten a esto. Normalmente esto se queda en un titular, estas conversaciones, en un titular, en una postura política que quiere inducir un sentimiento. La seguridad es el asunto más crítico que tenemos en una sociedad para poder ejercer nuestros derechos y proteger los derechos de los demás. No puede reducirse a generar un sentimiento, no puede reducirse a un titular. Tenemos que hablarlo con sinceridad y en apertura para poder saber dónde tenemos que actuar para que el trabajo que hacen los policías y soldados de Colombia logre dar resultado. Esto no se resuelve con policías y soldados, esto se resuelve con presupuestos, se resuelve con leyes que sirvan, se resuelve con el apoyo de los ciudadanos. En Bogotá, yo quiero decirles, desde que llegué a hoy, la confianza de los ciudadanos ha aumentado en las instituciones y yo se lo agradezco a los bogotanos. Nos critican, pero nos ayudan y eso es muy importante. Y adicionalmente, en un proyecto común de sociedad en el que la violencia no tiene cabida. Cuando hay duda frente a la violencia se siente a sus anchas y se extiende y después controlarla es muy difícil. Bueno, Marta, esperar entonces a ver qué nos trae también todo lo que viene políticamente hablando. Pues mire, yo le anotaría solamente una cosa, es el listado de todo lo que hay que hacer y es también inversión social. Y decirle a la gente que no permitan que la polarización que hay en el país y los odios por tendencias de izquierda y derecha nos vayan a robar también la seguridad. Eso, lo único que podemos hacer nosotros es saber muy bien por quién votar en las próximas elecciones legislativas y también presidenciales. Que no nos roben la tranquilidad. Muchas aristas en este programa, en este nuevo capítulo de esta temporada 2026 de Sala de Redacción. A ustedes, gracias por su compañía. Hasta una próxima oportunidad. Sala de Redacción.